Hola, muy buenas noches. La verdad me siento muy contento de estar nuevamente con ustedes, de estar compartiendo este espacio con ustedes. Fue muy grato todo lo que compartimos en la noche anterior. El tema de anoche fue maravilloso. Creo que tuvimos un momento de aprendizaje bien grande, bien importante. Hablamos acerca de la situación y cómo afrontar todo esto que estamos viviendo en el momento actual. Hoy tenemos un tema diferente, pero que tiene que ver precisamente con eh, todos los aspectos de lo que estamos viviendo. Eh, Gracias a todos ustedes por la participación de ayer, por las preguntas que hicieron. Hay muchas personas que me han escrito por el interno, me han hecho preguntas. Creo que he contestado prácticamente todas las preguntas o todas las inquietudes que plantearon. Eh, pero igual, si todavía tienes alguna duda, si crees que hay algo que quisieras ampliar o conocer, podrías escribirme tranquilamente por interno o en el video que ya aparece publicado en Facebook. Puedes dejar algún tipo de comentario y yo estaré pendiente de todo eso para poder contestarte y ampliar alguna parte que de pronto tú desees ampliar. En el día de hoy hemos planteado un tema totalmente nuevo. El tema que nos ataña es precisamente el tema de la familia. Vamos a hablar acerca de la familia y la manera como nuestra familia aporta o apoya para el crecimiento nuestro y para el logro de los objetivos que nos hemos planteado cuando hemos decidido venir a este espacio-tiempo, a este mundo físico. Vamos a hablar acerca de el concepto de familia. Para poder entender el concepto de familia, necesitamos remontarnos a los inicios de la aritmética, porque precisamente entender la familia es una cuestión aritmética. Nosotros venimos a este mundo físico que llamaremos espacio-tiempo, pero realmente nosotros no pertenecemos a esta dimensión, porque es una dimensión extremadamente densa, es totalmente compacta, ¿sí? Nosotros estamos formados de energía y esa energía está manifiesta en los diferentes niveles. El nivel más denso es este que nosotros estamos viviendo, pero nosotros realmente venimos de un mundo de energía mucho más sutil, mucho más suave, mucho más ligera. Y decidimos un día cualquiera tener la experiencia de este espacio-tiempo que nosotros estamos viviendo. Eso es algo así como una escuela. Es un sitio al cual nosotros venimos a vivir una serie de experiencias. Esas experiencias deben plantearnos a nosotros una enseñanza. Finalmente, lo que nos interesa realmente es apropiarnos de esa enseñanza que nos deja el aspecto de vivir, el solo hecho de vivir. Por eso ayer yo les decía a ustedes, cuando hablábamos acerca del éxito, les decía que el solo hecho de estar vivos ya es una condición de éxito, ya te hace exitoso, porque estás aquí para vivir experiencias. ¿Qué necesitas de esa experiencia? El aprendizaje. Y ese aprendizaje tú lo integras. Cuando lo integras, te apropias de él y el concepto se llama por derecho de conciencia. Todo lo que tú tengas en tu derecho de conciencia automáticamente va a ser cargado a la web universal, que era lo que explicábamos ayer cuando hablábamos acerca de, y poníamos el ejemplo de una persona que monta sus experiencias en un blog. El solo hecho de montar las experiencias en el blog corresponde a apropiarme de esa información de una experiencia determinada que he vivido en este espacio-tiempo.
Cualquier persona puede ver esa información. Es decir, yo la cargué a la web universal y al ser cargada a la web universal, automáticamente queda la información abierta para todo el mundo. De la misma manera que en este momento, todos los que quieran ver lo que estoy diciendo pueden entrar a Facebook y seguir esta información. Cuando nosotros tomamos la decisión de venir a este mundo físico, digamos que vamos a una especie de consejo y proponemos una experiencia determinada de vida. Esa experiencia determinada tiene que ver con el tipo de enseñanza que yo requiero cuando baje a este mundo físico. De la misma manera que cuando voy a entrar a la universidad, yo escojo si voy a estudiar, como hacíamos en el ejemplo de ayer, una carrera de medicina, o prefiero una carrera de chef, o prefiero una carrera de ingeniería. Yo decido ante el consejo cuál es la enseñanza que deseo obtener. Una vez el consejo aprueba esa enseñanza, automáticamente asigna los maestros que van a permitir que yo me apropie de ese aprendizaje o de esos conocimientos. Es decir, cuando estoy allá en ese nivel, yo soy el uno. Yo soy uno con todo y todavía estoy en unidad. Y estoy en el mundo de la unidad, en el mundo de la unicidad y el mundo de la completitud. Es decir, todo es completo, todo es un solo elemento de amor, de fuerza y de vitalidad, de sapiencia, de sabiduría, etc. Es el mundo que tiene todas las posibilidades antes de ser creadas y bajadas a este mundo físico. Pero yo voy a bajar a el mundo físico, al mundo material. Y hemos entendido, por lo que nos dice la ciencia, que este mundo está determinado por o la energía o la manifestación de la energía en este mundo físico está determinado por dos polaridades. Una polaridad positiva y una polaridad negativa. ¿Eso qué significa? Que el mundo en el cual nosotros estamos viviendo ya no es el mundo de la unicidad y de la completitud, es el mundo de la bipolaridad y de la separatidad. Es decir, cuando vengamos a este mundo, yo necesito dos elementos para poder brillar en este mundo, para poder existir en este mundo. De la misma manera que una bombilla necesita un polo positivo, un polo negativo, para que atraviese una resistencia y esa resistencia pueda brillar. En este caso, para que mi luz brille en el mundo físico, voy a necesitar de dos polos. El primer polo se llama papá y el segundo polo se llama mamá. Es decir, en el mundo físico yo ya estoy en dos, ya entiendo el concepto del dos, que es lo que explicaba como hemos ido entendiendo la aritmética. Primero fue el uno, que soy yo antes de venir a este mundo, y luego en el mundo físico necesito dos elementos que son papá y mamá. En el momento de la concepción, ya en ese mismo instante, entro a formar parte de esa bipolaridad. Es decir, ya entro yo como un elemento adicional y es cuando aparece el número 3. Estoy yo, está mi papá y está mi mamá. Ahora, es bien importante que tengamos presente que nuestra experiencia de vida nosotros la hemos programado y nosotros hemos decidido qué es lo que vamos a estudiar o aprender en este mundo físico. ¿Cuál es entonces la función primaria? Es decir, la primera función o la primera tarea de mis padres es servir de canal para que yo pueda venir a este mundo físico a vivir esa experiencia material, para a partir de esa experiencia
tomar los aprendizajes que yo necesito para poder subirlos a la web universal y que todo el universo y toda la creación se enriquezca con lo que yo aprendo a partir de cada experiencia de vida. Esa es la primera función de mis padres. Cuando nosotros empezamos a entender qué es lo que hacen nuestros padres o qué es lo que representan nuestros padres en nuestra vida, entonces nos vamos aproximando a esa característica de amor que ellos representan. ¿Cuál es la segunda función de nuestros padres? Que además se convierte en la misión de ellos. La misión de nuestros padres es básicamente cuando ya nosotros estamos en el mundo físico, de apoyarnos y educarnos para que cuando lleguemos al momento de la adultez podamos tomar nuestras propias decisiones. Esa es básicamente su tarea, su misión. Es decir, su función es servir de canal para que vengamos al mundo físico. Pero su misión es apoyarnos y darnos todas las herramientas para que cuando llegamos al momento de la adultez podamos ser seres independientes. ¿Cómo lo van a hacer ellos? Lo hacen de una manera práctica cuando nos brindan alimento, nos brindan vivienda, cobijo, cuando nos brindan sus cuidados, cuando están pendientes de nuestro vestido y, por otro lado, nos brindan su educación. La manera como nuestros padres nos educan determina lo que yo seré en un momento futuro. Y la información que yo he tenido de la educación de mis padres es la que yo utilizaré cada vez que voy a tomar una decisión en el momento de la adultez. ¿Qué significa todo esto entonces? Que nuestros padres son aquellos que están sembrando las semillas para que yo pueda lograr el propósito de mi vida. Y ellos van a hacer todo lo que sea necesario para que se cumpla este objetivo. Ahora, ellos se convierten entonces en nuestros entrenadores. Entrenadores para que cuando yo inicie la carrera de mi vida pueda tener el éxito en cada uno de los elementos o propuestas que yo le haga al universo. Ellos son mis entrenadores. Ahora, ¿cómo me entrenan ellos? Ellos me entrenan no solamente con lo que dicen ni con los procesos educativos, sino también con la manera como ellos me aman. ¿Cómo me aman? Yo aprendo a amar a partir de la experiencia que vivo con mis padres. Vengo de un mundo de todo amor, como les explicaba al principio, y aquí me encuentro con un mundo donde hay total separatidad y donde el amor se encuentra separado, disgregado. Entonces yo necesito empezar a entender las diferentes formas de amar. De la madre, ella me va a mostrar la primera forma de amor. Estoy atado a ella a través de un cordón umbilical. Y a través de allí me alimento. Lo que yo a mi madre lo vivo yo. Quiere decir que yo aprendo que yo no soy independiente. Yo soy digamos, responsable de aprender a partir de esa condición y entender que mi madre me está mostrando un amor subordinado, un amor que depende completamente. ¿Por qué lo deducimos de esa manera? Porque yo dependo de lo que coma mi mamá, de si mi mamá duerme o no, de si se enferma o no, de todas las emociones que vive mi mamá. Todo lo que viva mi mamá me afecta directamente porque yo estoy todavía en mi vientre. Es decir,
cada aspecto del amor subordinado que tú tienes, se lo debes a tu madre. Y ella te enseñó otro aspecto de amor y lo aprendes en el momento en que naces. En el momento en que naces, el mismo proceso del parto pone en cierto nivel de peligro la vida de tu madre. Y tu madre es capaz de dar su vida para que tú puedas vivir. Es decir, tu madre allí te está mostrando la condición ilimitada, infinita de su amor. Y ahí tienes el segundo aspecto de amor que tú comprendes. Es decir, primero comprendes el aspecto subordinado del amor y luego el concepto de lo ilimitado, de lo inconmensurable del amor a través de tu madre. Y así vas creciendo. Y en la medida en que vas creciendo, entonces aproximadamente a los 6 años, 6 años y medio, dependiendo si es un hombre o una mujer, pero está más o menos redondeando allí los 6 años y medio, ya tú has completado el concepto de el amor subordinado de mami y el amor ilimitado de mami. Y tienes ya a tu haber dos aspectos o dos conceptos del amor. Y es cuando empiezas a entender a tu padre. Ya tu cerebro ha crecido más y tu inteligencia te hace una serie de preguntas. Y te preguntas acerca de tu padre. ¿Y cómo es entonces el amor de tu padre? Y tú te das cuenta que la manera como se ha comportado tu padre en esos 6 años, 6 años y medio, tal vez 7 años, es una manera totalmente independiente, libre. Tú no dependes de tu papá y nunca dependiste de él. Únicamente dependiste de que él dejara una semillita ese primer día y eso fue antes de que tú siquiera estuvieras aquí. Eso fue antes de tu concepción. Es decir, tú nunca dependiste de tu papá, solamente dependiste de la semillita que él dejó dentro de tu madre. Eso muestra una característica especial de amor que es totalmente libre, donde no hay ningún tipo de yugo, como si lo tenías con tu madre. Tu madre te tenía incluso atado a ella con un cordón y te tenía preso dentro de un útero y no te dejó salir sino hasta los 9 meses. Entonces, aprendes que tú no dependes de tu papi como dependes de tu mami. Cuando tú entiendes eso, te das cuenta de que hay una tercera forma de amar. Y te das cuenta de que tu papá no estuvo en todos los momentos y tal vez ni siquiera estuvo allí en tu vida. Y te das cuenta además de que él podía estar o no estar y no te afectaba realmente a ti, pero a tu mamá, de ella sí dependías. Porque si tú tenías hambre, ¿quién te daba de comer? ¿Quién te ponía la teta? ¿Quién producía leche para ti? ¿Quién te dio tu primer alimento? Fue tu mami. O sea, no dependes de tu papi. Al no depender de tu papi, te das cuenta de que ya no estás subordinado a eso, sino que tienes un cuarto aspecto de amor y es un aspecto de condicionado. Es un amor mucho más práctico. Es un amor que tú entiendes, que tú descubres a partir de esa libertad que tienes con respecto a la relación de tu padre. Ahora, sigues creciendo porque te va a tomar otros aproximadamente 6 años o 7 años aprender eso. Es decir, entre los 6 años y medio, 6, 7 años aproximadamente, vas a aprender acerca de esos aspectos de tu papi y
cuando llegues aproximadamente a los 12, a los 13 o máximo a los 14, ya vas a tener que tomar tus propias decisiones. Vas a tener que hacerte responsable de ti mismo y de tus cosas y de tus aspectos. Es decir, la vida te va a llevar a una condición especial que llamamos adolescencia o pubertad, de puerta, y adolescencia como de adolece, ¿sí? Porque adoleces de esa seguridad que ya tenías del amor de papi y de mami. Y ya como mujer te has dado cuenta que empieza a desarrollarse tu cuerpo, empieza a cambiar y te conviertes en una mujer. Y como hombre también te das cuenta que empiezas a cambiar y que tu cuerpo ya es el cuerpo de un hombre. Y una niña de 12 años ya puede concebir, después de que haya madurado su primer óvulo, ya puede concebir. Y un niño o un jovencito de 12 o 13 años también puede concebir, después de que haya tenido su primera polución nocturna o de que entienda de que esa es la manera en que puede engendrar un hijo. Es decir, allí te ves abocado a tomar tus propias decisiones. Allí eres adulto. ¿Y qué has aprendido? Aprendiste de papá y de mamá la manera de amar y todos los demás aspectos. Quiere decir que tu papi y tu mami han sido solamente tus entrenadores. ¿Y cómo entrenamos nosotros? ¿Cómo aprendemos nosotros? Estamos en un mundo bipolar y aprendemos de dos maneras: por el lado de lo positivo y por el lado de lo negativo. Es decir, lo decían nuestras abuelas, aprendes por las buenas o aprendes por las malas. ¿Sí? Y tal vez nos decían hace muchos años, la letra con sangre entra. Es decir, a partir de una experiencia dolorosa también estoy aprendiendo. Por eso nuestros padres, en su infinito amor, asumen el rol de entrenador y no importa si nos toca aprender por las buenas o por las malas. ¿Qué significa eso? Que si a un papá le toca convertirse en un alcohólico, en un maltratador, en un drogadicto, para que tú aprendas que ese no es el camino que te interesa o que necesitas seguir, él lo va a hacer solamente para que tú aprendas la lección. Él es tu entrenador. ¿Y cómo entrena un entrenador a su pupilo? Le dice, mañana te levantas a las 5 de la mañana y sales a trotar, y él se queda durmiendo hasta las 10 de la mañana. No, señor. Él se levanta también a esa hora, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y sale a trotar con su pupilo. Y le dice, estás caminando mal, estás haciendo este ejercicio de una manera incorrecta, así no corresponde. Es decir, tu padre y tu madre han sido tus entrenadores y han sacrificado en su propia vida todo lo que necesiten sacrificar para que tú hayas aprendido la lección que tienes aprendida en este momento. Para que tú puedas tomar en este momento las decisiones correctas. Para que si alguien te ofrece ser un estafador, tú puedas decir no. Y tal vez tu padre tuvo que serlo para que tú pudieras decir que no. Porque cuando ya estamos en la adultez, nosotros, como tenemos que tomar la decisión la tomamos también desde dos puntos de vista. Desde la imitación y de la negación. Yo no quiero ser como mi papá, o al contrario, yo quiero ser como mi papá. Pregúntate entonces, ¿qué hizo tu padre? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Decidiste ser como tu papá y como tu mamá o decidiste no ser como ellos? Cualquiera de las dos decisiones, fueron tus padres los responsables de haberte enseñado eso para que puedas llegar a ese momento y tomar esa decisión. Y lo hicieron aún sacrificando su propia vida y sus propios sueños y sus propios aspectos. De esta manera entendemos la grandeza de lo que es un padre. Te explicaba entonces
lo que hace un entrenador. Tú has visto qué hace un atleta. ¿Cuál es el objetivo final de un atleta? El objetivo final de un atleta, ¿cuál es? No es ni siquiera competir, no es tampoco ganar. El objetivo de un atleta es cruzar la línea de meta. ¿Cómo? Como tenga que ser. Esa es la manera en que un atleta descubre lo que es el éxito. Y tal vez has visto muchas competencias fuertes donde lo que por lo menos desea el atleta es terminar su carrera y pasar a la línea de meta. Tienes dos maneras de pasar tu propia línea de meta. Una es similar a lo que hace un jinete cuando está montado sobre su caballo y desea cruzar la línea de meta. ¿Qué hace el jinete? Le dice, vamos, caballito lindo, necesitamos llegar. No. ¿Qué tiene en su mano? Tiene un rejo. Y con este rejo le está dando todo el tiempo en el anca del caballo para que el caballo finalmente cruce la meta. Eso es lo que hace también tu padre y tu madre, ¿verdad? Eso es parte del ejercicio de ser padres y de ser madres. Pero hay una segunda manera. La segunda manera nos la mostraron precisamente en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, cuando el atleta británico Derek Redmond, que estaba como favorito para ganar en la competencia de los 400 metros, faltándole 150 metros, tuvo un tirón y se dañó la operación que había tenido un año antes. En medio de ese inmenso dolor, no el dolor de su pierna, no el dolor que le producía el desgarre, sino el dolor de no poder cruzar la meta, el señor Derek se levanta y empieza a caminar. Y la sorpresa de todo el mundo fue que desde el público bajó su padre, el señor Jim Redmond, perdón, bajó desde las graderías y acompañó a su hijo para que él pasara la línea de meta. Esa es la segunda manera como nuestros padres hacen y nos acompañan y nos apoyan para que podamos atravesar la línea de meta. ¿Cuál es tu caso? Tu padre fue el que estuvo con el látigo dándote, pero finalmente tú cruzaste la línea de meta. Tú eres ese campeón en este momento, porque papi eso fue lo que hizo. O tal vez papi o mami fue como el señor Jim Redmond, que salió detrás de bambalinas cuando tú te caíste y te levantó y te ayudó, se apoyó para que tú pudieras cruzar tu propia línea de meta. No es su línea de meta, era tu línea, es tu vida, son tus aspectos, es lo que tú deseas aprender. Eso es lo que hace un padre por nosotros, eso es lo que hace una madre por nosotros. No importa cuánto sacrificio, no importa si después tengan que decirle malvada, sinvergüenza, borrachín, degenerado, como quiera llamarlo la sociedad, pero todo lo ha hecho para que tú puedas tomar las decisiones que estás tomando justo en este momento. Por eso recibí una pregunta del tema de ayer de uno de los espectadores que me decía, y entonces, ¿cómo vamos nosotros a cuidar a nuestros padres en esta situación? ¿Qué hacemos con ellos si ya son personas de edad? La respuesta es muy simple. La vida nos ha preparado a nosotros para que tengamos ante nuestros padres 4 estamentos o 4 niveles.
para que cuando ellos lleguen a su madurez, es decir, a su adultez ya más tardía, que lo llaman, algunos llaman la tercera edad o la cuarta edad, ¿sí? Cuando estén allá y necesitan de alguien, seamos nosotros quienes estemos a su lado. ¿Quién te dio de comer a ti cuando no tenías la posibilidad de hacerlo por ti mismo? Tu papi o tu mami. ¿Quién te cambió los pañales? Tu papi o tu mami. ¿Quién te tomó el brazo cuando fuiste a dar tu primer paso? Tu papi y tu mami. Y cuando te caíste, te impulsó para que siguieras hasta que lograste por fin controlar tu cuerpo y poder seguir y continuar caminando. ¿Y quién te enseñó tus primeras palabras? ¿Quién estuvo allí para enseñarte? Por eso te dije y arranqué esta charla mostrándote cómo quienes te enseñaron siempre fueron tus padres. Ahora, cuando llegaste a la adolescencia, tuviste que tomar decisiones. Además de tus padres, ¿quiénes estuvieron a tu lado? Estuvieron tus hermanos, tus hermanas, y ellos fueron también entrenadores. Y tal vez uno de ellos tuvo que asumir el papel de ser la oveja negra de la familia, asumir todo el peso de lo negativo para que todos los demás pudieran llegar. De la misma manera que un coequipero, cuando están en una carrera de ciclismo en ruta, él se sacrifica para que el que está de líder de su grupo pueda ganar por lo menos la etapa o la competencia. Así son tus hermanos, ellos son tus coequiperos. Ellos están allí y han estado siempre para que tú puedas tener la posición que tienes en este momento. Es decir, lo que tienes ahora se lo debes a tu padre, a tu madre y a tus hermanos. ¿Qué podemos hacer entonces por ellos ahora? La vida nos pide, como te decía hace un momento, que superemos o que manejemos 4 aspectos, 4 niveles. El primer aspecto, ¿sí? Es reconocer. No es reconocer, es reconocer, que es volver a conocer. Con lo que te estoy diciendo, estás volviendo a conocer a tu padre, a tu madre. Te estás dando cuenta de que ellos son los responsables de lo que te ha pasado a ti. Positivo o negativo, no importa. Pero es tan positivo que te tiene a ti vivo aún todavía en la competencia de tu vida, logrando el éxito cada día, como lo planteábamos la noche anterior. Es decir, ellos han sido aquellos que han sacrificado, han puesto de sí todo, desde su sangre, sus células, para que en el momento de la concepción empezara tu propia vida, hasta sus recursos, su conocimiento, su tiempo y todos los aspectos que hacen que tú seas lo que eres en este momento. Por eso reconocer es saber quién es tu padre, saber quién es tu madre, es el primer aspecto, el primer peldaño que debemos subir. ¿Y cuál es el segundo peldaño? Ya que has reconocido, ya que has entendido quién es tu padre, necesitas agradecer a ese padre. Cuando tú empiezas a darte cuenta de qué fue lo que él hizo, tú vas a tener un segundo aspecto, admiración. Cuando tú admires realmente a tu padre, cuando tú lo conozcas como es, cuando tú sepas todo lo que él hizo por ti, que todas las cosas que tú en algún momento consideraste negativas, porque te golpeó, porque te abandonó, porque te insultó, porque no te dio lo que tú querías, era solamente para que tú lograras lo que eres, porque te estaba entrenando. Cuando tú lo tengas, vas a sentir admiración, una admiración profunda por ese padre. Esa admiración por tu padre, por tu madre, por tus hermanos, tiene que verse traducida en el tercer aspecto.
que es gratitud. Pueden ser esos dos aspectos se pueden intercalar, pero nos lleva al cuarto nivel si dejamos gratitud como tercer aspecto. ¿Por qué? Porque gratitud es lo menos que yo puedo sentir por una persona que me ha brindado todo en su vida. Porque gratitud es la manera como yo le demuestro a alguien mi amor. Porque es la manera como yo reconozco y admiro a una persona. Cuando yo reconozco, admiro y además tengo gratitud por esa persona, automáticamente estoy preparado para subir al cuarto nivel. Y ese es el nivel al cual todos debemos llegar. El no llegar a ese nivel nos limita de una manera muy considerable en nuestra propia vida. Y es el cuarto nivel de la honra. Yo debo honrar a mi padre, debo honrar a mi madre. ¿Cómo voy a honrarlo? ¿Cómo voy a demostrar mi amor a ese padre? Tengo varios aspectos o varias formas. La primera es reconociéndolo, admirándolo y agradeciéndolo. Sabiendo que él ha estado y estará siempre para mí. Y no importa si nunca estuvo, porque cada célula que tú tienes en tu cuerpo está formado por dos aspectos, uno de tu papá y uno de tu mamá. Entonces, cada célula que tú tienes en tu cuerpo está formada por papi y por mami. Es decir, cada cadena de ADN está formada por dos líneas o dos filamentos, el filamento del padre y el filamento de la madre. Eso es lo que te determina. Quiéralo o no, eso es lo que te determina. Entonces, empiezo a honrar a padre cuando yo reconozco a eso, cuando yo reconozco que mi papá está dentro de mí en todos los aspectos, en cada célula, en cada ADN mío, está mi padre y está mi madre. Y yo soy el producto de lo que ellos son. Si mi papá o mi mamá no son buenos para mí, yo no soy bueno para mí mismo. ¿Por qué? Muy simple. Un naranjo da naranjas. Si tú eres una naranja, vienes de un naranjo. Es decir, si tú consideras que tu papá o tu mamá han sido malos, entonces tú también lo eres. Y tú también te consideras una persona mala. En esa medida, tú estás representando a tu padre o a tu madre, y a los dos realmente. Entonces, honrarlo es ser una viva imagen de tu padre. Ese es el segundo aspecto. Ser una viva imagen de tu padre y de tu madre. Ser esa réplica de tu padre en cuanto a todo lo que eso significa. Que tu padre fue alcohólico, cuando tú dices que ya no lo eres, eres una réplica mejorada de ese padre. Fue a partir de allí que tú pudiste tomar la decisión. Es decir, estás mirando el otro lado del espejo. Y ese tema del espejo lo veremos en la charla de mañana. Quiere decir entonces que cuando yo realmente soy una réplica de la educación, los conceptos aprendidos de mi padre y de mi madre, los estoy honrando. Porque estoy demostrándoles que ellos no perdieron su vida, que ellos no me educaron en vano. Porque yo fui a la competencia y yo crucé la meta. Es decir, cuando yo con mi actuar, con mi emoción, con mi pensamiento y con mis creencias estoy mostrando que soy un producto de lo que mis padres me educaron,
entonces los estoy honrando verdaderamente. Alguien pregunta en el chat, ¿y qué sucede cuando los padres son adoptivos? Los padres adoptivos tienen la misma función. Un padre no se hace solamente por el hecho de que concibe a un hijo y deja su semilla dentro de el vientre de una madre. El padre adoptivo tiene también la misma función o misión. Acuérdase que al inicio hablaba de la función y la misión. La primera parte corresponde a los padres biológicos. La segunda corresponde a los biológicos y a los adoptivos. Quiere decir que la misión de un padre adoptivo es sembrar en ti todos los conceptos que tú necesitas para que cuando llegues a ser adulto tengas la posibilidad de tomar tus propias decisiones. De esta manera entendemos entonces que cuando yo estoy honrando a mi padre, estoy además obteniendo dos aspectos importantes. Y esos aspectos están escritos en un libro que ha servido de base para las filosofías más importantes que hay en este momento en el planeta Tierra. En uno de esos comandos o en una de esas instrucciones que se nos entregaron en ese momento, nos decían que vas a honrar a tu padre y a tu madre para que puedas disfrutar y se prolongan los días de tu vida y puedas disfrutar de la tierra que te ha sido entregada, de este mundo, de este espacio-tiempo en el cual te encuentras. Entonces veamos allí dos aspectos. Si tú realmente quieres salud, debes honrar a tu padre, a tu madre. ¿Por qué? Porque así se van a prolongar los días de tu vida. ¿En dónde? En la tierra que te ha sido dada, en el espacio-tiempo en el cual estás viviendo. Y esa tierra que estamos viviendo es una tierra rica, magnífica. Observa nuestro planeta y es magnífico, es maravilloso, es rico, es de riqueza total y absoluta. Entonces podrás disfrutar de riqueza, de abundancia y de prosperidad si tú honras a tu padre. Es decir, si nos devolvemos un poco, si tú quieres prosperidad, abundancia, salud y armonía en tu vida, debes comportarte de acuerdo con las enseñanzas que aprendiste de tu padre y de tu madre y que aprendiste a partir de los sacrificios que ellos hicieron para que tú te apropiaras de ese conocimiento. Esa es la manera de honrarlos y de tener tu éxito y prosperidad. ¿Cómo cuidamos entonces a nuestros padres o a nuestros ancianos en esta época en que es un poco complicada? Precisamente siguiendo las normas que los gobiernos han instituido, teniendo las precauciones. Ayer decía, cada uno de nosotros se va en el momento en que corresponde. Y tus padres o nuestros personas adultas no se irán sino hasta que le corresponda, ya sea por una gripa, por una caída en el baño o porque se contagien por una enfermedad que ha generado una pandemia mundial. Ahora, ya hemos visto, aquí en Colombia vimos cómo una señora británica de 80 y algo de años se recuperó de esa enfermedad. Eso sucedió en Cartagena. Entonces, no era el momento de ella partir, pero también hemos visto cómo personas de 20, de 30, de 50 y de 60 años han partido por esa enfermedad. Entonces, no le tengamos miedo a esa enfermedad, no le tengamos miedo a la situación. ¿Cómo prevenimos todo? Simple, honremos a nuestros padres y a nuestras madres, ¿sí? Y eso también incluye a nuestros coequiperos, que son nuestros hermanos. En la medida en que nosotros honramos a nuestros hermanos y estamos manteniendo una buena relación, una sana relación con ellos, en esa misma medida estamos permitiendo que todos
en esta situación mundial que estamos viviendo podamos tener las mejores características o condiciones para poder sobrellevar esta situación. Creo que he completado básicamente lo que quería exponerles. Espero haber sido totalmente claro. Vamos a abrir ahora el panel de preguntas y si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, por favor escríbela en el chat y estos 15 minutos que nos quedan voy a dedicarlos a responder esas preguntas. ¿Ok? Veamos la primera pregunta. ¿Qué es tan positivo o qué tan positivo es que un hijo quiera estudiar todo aquello que le faltó a su padre o a su madre? Bien, nosotros estamos para vivir nuestra propia vida a partir de nuestra propia experiencia. Yo no estoy aquí para cumplir las expectativas de mi padre ni de mi madre. Aquellos padres que llevan a sus hijos a que vivan lo que ellos no vivieron, no están haciendo lo correcto. Desde el concepto de la parte educativa. Nosotros no estamos obligados a vivir las situaciones de nuestros padres. Es decir, yo no vine aquí a cumplir las expectativas no cumplidas por mis padres. Quiere decir que mis padres no pueden obligarme a cumplir las expectativas que ellos no cumplieron. Lo que yo sí vine a este espacio-tiempo fue a superar el nivel en el cual mis padres están. Es decir, a romper el récord que ellos tenían en el momento en que yo llegué a este mundo físico. Allí sí estoy obligado. Esa sí es mi responsabilidad, porque esa es la manera en que yo honro a mi padre. Yo pongo una meta mayor, pongo un nivel mayor, un récord mayor que el que ofrece mi padre cuando él cumple con su objetivo de vida. ¿Ok? Me preguntan qué sucede con los niños que son criados en orfanatos. La respuesta es muy similar a los padres adoptivos. Las personas que están en una condición de orfandad y que tienen o que están en un orfanato, estas personas tienen unos maestros que hacen las veces de sus entrenadores. Por eso, estas personas también forman parte de esa, digamos, ese background que tenemos y que determina cuáles son los elementos que yo estoy aprendiendo y que estoy entendiendo. Definitivamente, cuando nosotros venimos al mundo, venimos a aprender desde todos los niveles, desde el nivel de lo físico, a lo emocional, a lo espiritual y a lo mental. En esos niveles yo estoy aprendiendo y es en esos niveles que estoy trabajando. Por eso, cuando por algún motivo no tengo un padre o no tengo una madre o no tengo los dos y soy criado por abuelos, por tíos, etcétera, esas personas que se encargan de mi educación desde los 0 meses hasta los 12 o 13 años aproximadamente son los que hacen la función de entrenadores en mi vida y son ellos los que me están ofreciendo las herramientas para que yo pueda más adelante tomar mis propias decisiones. Y si aún así no hubo nadie, sino que estuve en la calle, por ejemplo, las personas que han tenido que vivir estados de abandono y en la calle, esas personas que se aproximan a ellos, ya sean compañeros de pandilla, ya sean compañeros de grupo en ese momento o alguna persona que de vez en cuando pase y les apoye, esas personas también se convierten en los entrenadores de esa persona para poder lograr los objetivos de vida que se ha trazado desde el momento en que decidió
desde los niveles superiores, venir y encarnar aquí en el mundo físico o en el espacio-tiempo. Ahora, ¿cuándo sucede? ¿Qué sucede cuando una madre abandona a su hijo o a su hija? O cuando un padre abandona a su hijo o a su hija. Tal vez el dolor más grande que siente un padre o una madre es cuando pierde a un hijo. Porque la naturaleza nos muestra que son los hijos quienes deben enterrar a sus padres. Por eso, cuando a un padre le corresponde entregar a su hijo, es el mayor dolor que un ser humano puede sentir. Si entendemos eso, podemos entender el dolor que sufrió una madre o un padre cuando abandonó a su hijo. Cuando tuvo que hacerlo porque sabía que dentro de su tarea como entrenador debía hacerlo para que eso le enseñara a su hijo o le diera las herramientas para que en su adultez pudiera tomar sus propias decisiones. Es decir, necesitó enseñarle lo que significa el abandono para que esa persona pudiera entender qué significa eso y pudiera vivir su vida a partir de esa experiencia de abandono. Eso es algo que está pactado desde antes de nacer con ese padre. Por eso, no solamente está el dolor del hijo por el abandono de su padre o de su madre, sino que además muchísimo más grande es el dolor que siente el padre o la madre al abandonar a su hijo. Y eso lo podemos ver en muchísimas ocasiones cuando hijos y padres se reencuentran después de muchos años de haber estado separados. Entonces, la situación de abandono de un padre o una madre nos muestra el amor infinito que siente un padre o una madre y es tan grande por ese hijo que decide abandonarlo para que pudiera cumplir los objetivos que se trazó cuando llegó a este mundo físico. ¿Ok? Ahora, cuando hay un rechazo entre hermanos a tal punto que lo excluye de su vida, ¿qué sucede? Los hermanos son nuestros coequiperos y por algún motivo uno de ellos va a necesitar, tal vez según la pregunta, tal vez va a necesitar excluirse de nuestra vida, porque por algún motivo, según lo que está estructurado desde el inicio de nuestra venida a este mundo físico, iba a hacer algún tipo de daño. Entonces, por eso, ese hermano lo que hace es que se excluye, de la misma manera como un compañero de ruta en la competencia de ciclismo se hace a un lado para que el líder pueda seguir y pueda alcanzar la meta. ¿Cuál es el objetivo entonces? Reconocernos a nosotros como líderes que estamos atravesando la meta y estamos agradecidos porque ese coequipero se apartó un poco para que yo tomara ese espacio y por ahí pudiera salir y atravesar la meta. Lo que debe haber en mi corazón es total y absoluta gratitud por ese coequipero que me permitió llegar a mi meta abriéndose o apartándose del camino para que yo tomara ese espacio. ¿Ok? Hay otra pregunta importante que es lo que sucede con el aborto. El aborto nos lleva a entender algo que es muy importante. Cuando nosotros estamos por fuera del espacio-tiempo, es decir, cuando estamos arriba antes de estar encarnados, nosotros no estamos limitados por esta conciencia de espacio y de tiempo, esa bipolaridad de que hablamos al principio. Por lo tanto, allá no existe tiempo y allá cualquiera puede decidir en qué momento llega a nuestra vida. Es decir, así como cuando nosotros estamos por fuera de un partido de fútbol, el técnico decide en qué momento entra un jugador a la cancha. O algunos entran desde el inicio del partido y otras entran casi que en los 5 minutos finales del partido. Esa decisión la toma la persona que está por fuera.
Es decir, el alma que iba a llegar a este mundo físico y que se apoya en un padre o una madre, tal vez decide que no es el momento, porque no estaban las condiciones dadas para que esa alma llegara acá. Y por eso toma la decisión de no llegar. Entonces, no es solamente la decisión de un padre o una madre que deciden abortar. Eso es en total coordinación con esa alma que dice, no, ¿saben qué? Yo ya no llego. Y por eso inyecta dentro del padre o de la madre una información que les hace tomar la decisión de que no es el momento para que esa alma llegue. Generalmente las personas que han abortado, y lo digo por todo lo que yo he aprendido en mi terapia con las personas que vienen a mi consulta, la gran mayoría de los que me han consultado por aborto me dicen que posteriormente tuvieron la alegría de volver a engendrar y de tener otro hijo. Sencillamente, ¿qué sucedió? Haz de cuenta que tú vas a un supermercado y vas a comprar aguacates y tomas un aguacate que te pareció hermoso. ¿Qué haces tú? Coges el aguacate, pero de pronto te das cuenta de que está verde. Tienes dos opciones. Una es, dejas el aguacate allí y tomas uno que esté maduro, o sencillamente compras el aguacate, te lo llevas, lo envuelves en papel periódico y espera que se madure. Quiere decir que no cuando llegues a tu casa del supermercado vas a consumir el aguacate, sino que lo vas a consumir cuando el aguacate esté maduro, tal vez una semana después. Lo mismo sucede con estos casos. En el caso del aborto, el alma llega cuando el padre y la madre están realmente preparados para eso. Allí no hay ningún tipo de culpa porque es un preacuerdo. Significa que la madre se sacrificó, vuelvo y digo, hizo un acto de sacrificio entregando un cuerpo de un bebé porque todavía no estaba el alma preparada para llegar acá. Porque esa alma dijo, esperemos un momento porque también necesito darle una enseñanza a mi madre o a mi padre. Y por eso asume esa condición o esa situación. ¿Cuál es la meta? Me pregunta otra persona. La línea de meta es vivir. La línea de meta es cada vez que tú te acuestas y dices, he cumplido con lo que he venido a hacer a este mundo. Y no importa si al día siguiente te levantas y tienes opción de terminar algo que te quedó faltando. Finalmente, tú no sabes si vas a despertar. Tú no sabes si al día siguiente vas a tener la bondad del universo para que vuelvas a abrir tus ojos. Muchas personas no lo hacen. Entonces, tu meta es cumplir cada día entregando tu 100%, porque tú eres un éxito, porque tú naciste exitoso, porque cada día tú eres exitoso, porque cada día le demuestras al mundo lo grande que tú eres. Tu meta entonces es vivir cada día, cada instante en el aquí y en el ahora, como lo decíamos en la charla anterior. Cuando tú entiendes que lo único que te queda es el aquí y el ahora, que el pasado ya pasó, ya no existe y que el futuro es una utopía o es incluso una ilusión que ni siquiera está disponible, entonces te das cuenta que lo único que tienes aquí es el aquí y el ahora. El futuro es solamente esa oportunidad que tengo de construir y el pasado es las herramientas con que yo tengo para construir. ¿Dónde construyo? En el aquí y en el ahora. La meta entonces es vivir el aquí y el ahora de manera íntegra, estar 100% metido dentro de este espacio-tiempo, viviendo la grandeza de ser que tú eres, viviendo y manifestándole al mundo ese talento único de que hablábamos ayer, enseñándonos a cada uno de nosotros, porque como les decía ayer, el mundo espera todo de ti, todo, que entregues todo en la cancha, que es hasta la última gota de sudor para llegar a la meta, tu último esfuerzo, hasta allí. Esa es la meta, que tú llegues a mostrarle al mundo
la grandeza que tú eres. No permitas que nadie te diga que no lo eres. No te permitas que nadie te convenza de lo contrario. Si tú has entendido claramente lo que he expuesto durante esta charla, reconociendo la grandeza de padre que tú tienes, la grandeza de madre que tienes, la grandeza de hermanos que tú tienes, entonces te vas a dar cuenta de que tú eres grande. Y tú eres grande por todo lo que significa ser grande, por todo lo que has aprendido en este mundo físico, por lo que has podido manifestar desde esos mundos superiores que se manifiestan aquí en este mundo físico. Es decir, tú has podido, en la medida en que honres a tu padre, a tu madre, actuando acorde con las enseñanzas que ellos te dieron, a pesar de los sacrificios que ellos hicieron, si logras vivir tu vida con esa grandeza, esa es tu meta, esa es tu grandeza. Por eso no permitas que absolutamente nadie te quite del podio, del primer lugar, porque tú eres un ganador, tú eres un triunfador. Tú estás aquí para ser grande, o eres, tú eres grande desde ya y hasta siempre. No habrá nada que evite que tú seas grande y que tú manifiestes la grandeza de lo que tú eres. Todo lo que tú hagas, lo haces desde el fondo de la grandeza de tu ser. Y eso nadie te lo puede quitar, porque es la conexión directa que tienes con el talento único que hay y que solamente tú tienes y que nadie más puede tener, ni ha tenido ni tendrá en toda la faz de la tierra. Hay una última pregunta porque ya estamos un poco pasados de tiempo. Me preguntan, ¿por qué no soportamos cosas de nuestros padres? Esa pregunta la voy a responder más ampliamente el día de mañana cuando hablemos acerca del concepto del espejo. El tema de mañana es la pareja. Y vamos a entender que después de nuestros padres, nosotros escogemos una pareja. Es decir, cuando de 3 pasamos nuevamente a ser 1, tenemos que volver a ser 2 para que finalmente seamos 3. Es decir, cuando escogemos nuestra pareja, escogemos un nuevo espejo. Nuestros padres son el espejo que nos muestran qué es lo que hace falta para nosotros corregir. Un entrenador está allí para decirme dónde me estoy equivocando, no para darme palmaditas en la espalda y decirme lo estás haciendo bien, pero te vas a fregar el día que vas a competencia. Eso no es un entrenador. El mejor entrenador es aquel que está allí para mostrarme dónde me estoy equivocando y me lleva y me da la instrucción para que pueda corregir mis errores. Eso lo hace un padre y una madre. Por eso todo lo que yo veo del mundo exterior, padre, madre, hermanos, etcétera, es lo que yo veo reflejado en mí que no me gusta. Si yo me paro frente a un espejo y ese espejo me muestra que tengo mal peinado el cabello, quiere decir que tengo que peinarme de nuevo. Entonces, eso que no me gusta en el espejo es lo que yo tengo que corregir. Eso es lo que hacen nuestros padres. Por eso hay tantas cosas que no nos gustan de nuestros padres. Pero en la clase, en la charla de mañana, vamos a hablar un poco más del concepto del espejo. Por ahora, ya es tiempo de despedirme. Yo les agradezco infinitamente, de todo corazón, el que hayan estado allí. A mí me llena de gran satisfacción saber que puedo entregar de alguna manera esta información que cada uno de ustedes está recibiendo. Y para mí es muy grato saber que ustedes están allá al otro lado escuchando y además preguntando. Cualquier duda que tengan, pueden plantearlo, ya sea colocándolo en los comentarios después en este video mismo cuando aparezca ya publicado, o me pueden escribir por el interno y me pueden hacer las preguntas. Yo durante el día de hoy estuve contestando algunas de las preguntas que me hicieron ayer o incluso durante el día. Entonces, no te limites, no te cohibas en preguntar,
puedes escribirme con toda tranquilidad, que yo en la medida de lo posible estaré allí para contestarle. Nuevamente, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, los amo profundamente y ustedes son realmente la razón de ser de que yo esté aquí frente a esta cámara compartiendo con ustedes. Los espero mañana y los llevo en mi corazón. Felices sueños. Hasta pronto.